Bien, continuando con el programa, me permito presentar la siguiente conferencia, la modernización de China y su protagonismo en las cadenas globales de valor, presentadas por el doctor Aníbal Sotelo Allende, secretario técnico del Consorcio Mexicano de Centros de Estudios APEC. Modera el doctor Alberto Francisco Torres García, profesor investigador del Departamento Académico de Economía. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Antes de continuar con la presentación del doctor Aníbal Sotelo, me permito leer brevemente su semblanza. El doctor Sotelo es coordinador del Centro de Estudios China Veracruz, director de la revista Orientando y secretario técnico del Consorcio Mexicano de Centros de Estudios APEC. Es profesor de Historia de China y de Economía Contemporánea de China en la maestría en Economía y Sociedad China y América Latina de la Universidad Veracruzana. Es miembro honorario y presidente del capítulo Veracruz de la Cámara de Comercio de México en China. Fue investigador y docente en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, en la Universidad Federal de Minas Gerais de Brasil y en la Universidad Nacional del Mar del Plata de Argentina. Es consultor de la Organización Panamericana de la Salud y de otros organismos internacionales. Además, es autor de libros, artículos, ponencias, capítulos de libros, conferencista en múltiples eventos académicos, empresariales y del sector público, realizados en Brasil, Argentina, Chile, Estados Unidos, México, China, Malasia, Tailandia, Paraguay, Bolivia, Nicaragua, Cuba, Ecuador y República Dominicana, entre otros países. Entonces, les pediría mucha atención y un breve aplauso para el doctor Aníbal Sotelo. Doctor, entonces le cedemos el uso de la voz, ya sea aquí en la mesa o allá. Su presentación, como bien lo comentaba la maestra Sara Romero, es la modernización de China y su protagonismo en las cadenas globales de valor. Muchas gracias. Creo que tal vez sería más apropiado, ¿verdad? ¿Se escucha bien? Hola, hola. ¿Sí se escucha bien? Gracias. Bueno, buenos días a todas, a todos. Un placer compartir con ustedes esta presentación sobre un tema que, independientemente de su importancia estructural, porque aproximadamente son 40, 45 años de un proceso de globalización donde China ha tenido una participación muy importante, pero además coyunturalmente, como ustedes saben, los conflictos de la guerra entre Rusia y Ucrania y la pandemia, más algunos otros datos que surgen de la administración desde Obama en adelante en Estados Unidos, han ido generando una reconfiguración muy importante del comercio mundial. No sé si por ahí hay un lugar donde vamos a poder ir viendo, ¿no?, siguiendo un PPT que preparé para poder trabajar con ustedes y que cuando existan dificultades en mi forma de expresarme, ustedes puedan tomar información desde la pantalla. La siguiente, por favor. La presentación va a tener aproximadamente 5 o 6 temas. También dependerá de la propia dinámica que vayamos viendo, es más de interés para ustedes. Y tendríamos una primera parte que se va a referir al proceso que origina el protagonismo de China en las cadenas globales de valor, incluyendo en ese proceso
una primera fase que tiene que ver con los cambios estructurales que se generan a partir de 1949 con la creación de la República Popular, y luego el proceso de modernización a partir de finales de la década de los 70. Después veremos algunos elementos de la llamada cuarta revolución industrial, que es el punto aproximado en el que se comienzan a dar los procesos de fragmentación y relocalización de las actividades productivas. Algunas definiciones sobre cadenas globales de valor, solo dos diría, porque parecen matices, pero son muy relevantes para los análisis que ustedes hagan a futuro. Y luego la situación que se gesta desde finales de la administración Obama, principios y yo diría casi todo el proceso de la administración Trump, la pandemia, el actual conflicto y qué significa eso en términos de la relocalización de muchas de las actividades productivas y de la orientación del comercio a nivel mundial. No quiero dejar de mencionar que todo esto tiene una gran importancia para México y también desearía finalizar la presentación con algunas de las implicaciones que tiene para la economía mexicana esta reconfiguración del sistema mundial. La siguiente, por favor. Comenzar por la República Popular China, su creación en 1949, solo considero de gran importancia en términos de la historia de China, porque hay una tendencia bastante generalizada a mostrar el proceso que se da en China prácticamente como un proceso a partir de Deng Xiaoping, 1978-79, y la modernización, pero en todo el periodo que precede a esta modernización se generan situaciones que van a servir de base para todo lo que es la configuración de la China actual. A partir de 1949 se gesta, en primer término, la unificación de la geografía de China, donde había todavía muchos temas pendientes, y entre el 49 y el 53 aumenta la conformación de China tal como la ven ahora en los mapas, no exento de algunos conflictos, especialmente con India y en su origen también con la ex Unión Soviética, pero podríamos decir que en general la configuración del mapa actual es una de los logros de la República Popular. Hablamos también de la reforma agraria, que tiene muchas etapas diferentes, pero que en esta parte otorga a importantes sectores del campesinado chino. Piensen ustedes, básicamente era una población campesina, los beneficios de un sistema de propiedad al cual acceden bajo distintas formas comunitarias o de pequeña propiedad. Muy importante para, además, la justificación de la base social que constituyó este proceso de transformación en China. También las políticas de género. China, hasta la configuración de la República Popular,
se caracterizaba que la mujer era un bien familiar y no un bien social. Estaba fuera del aparato productivo, fuera de toda consideración, inclusive en términos de los derechos básicos. Entonces, este proceso de igualar con políticas, especialmente en temas de herencia, de participación en lo laboral, etcétera, más algo que es decisivo, que es el proceso de alfabetización, que va a incluir a toda la población y por lo tanto va a incluir a todas las niñas y niños del país. Tal vez otro de los puntos relevantes que anteceden al proceso de modernización. Comienza a generarse un desarrollo científico-tecnológico con características autónomas, es decir, para dar respuestas a los problemas básicos de esa sociedad. Y también un fenómeno que hoy impresiona por su magnitud, pero que comienza en esas épocas en donde la población rural, que era aproximadamente el 90% del total de la población china, comienza a desplazarse paulatinamente a las ciudades. La siguiente, por favor. Hay un periodo que antes, hay una década, que es la década de los 70. Estos aspectos que yo les estoy citando obviamente son simplificaciones de procesos de suma complejidad, de marchas, contramarchas. En medio de esta etapa se dan fenómenos muy lamentables, como fue el caso de la Revolución Cultural y algunos fracasos grandes en materia de industrialización forzada y hambrunas. Pero el promedio de estos años, que van del 49 a la muerte de Mao Zedong, que es en 1976, y de hecho el promedio muestra que la economía de esos tiempos creció a tasas mayores al 5%, que la población, que era algo inferior a los 600 millones en 1949, para 1976 superaba a los 900 millones, sin que esto hubiera sido un desmedro excesivo, al menos de la calidad de vida de las personas, lo cual implica una transformación gigantesca. Pero en la década de los 70, además, China, el gobierno de Mao obtiene grandes éxitos en el plano internacional. Primero, que en 1971 es reconocido por el sistema de Naciones Unidas como el único representante del pueblo de China. En segundo lugar, entre finales del 71, principios del 72, se da lo que fue tal vez la clave del éxito en el proceso de modernización, que fueron los encuentros sucesivos entre Henry Kissinger y Zhou Enlai, y posteriormente entre los presidentes Mao Zedong y Richard Nixon, porque ese año además fue el año de una gran apertura de China hacia el mundo, en donde países como, la siguiente por favor, países como México y otros países de América Latina y también del resto del mundo empiezan a sostener relaciones diplomáticas con China. Y no solamente eso, en 1979 se consolida toda la legitimidad, digamos, de la República Popular, cuando
el líder de entonces, aunque nunca presidente, Deng Xiaoping, y el presidente Jimmy Carter, en 1979, firman las relaciones diplomáticas entre ambos países, y ya en 1980 hay una foto McNamara con Deng Xiaoping, donde China se incorpora al Banco Mundial. La siguiente, por favor. Entonces se generaron a nivel internacional condiciones para que China tuviera otro tipo de relación con lo que sería su propia actividad económica. Porque, por ejemplo, a nivel de las industrias, las ideas que rigieron casi todo el periodo 49-78 se radicaban en función de temas geopolíticos y de orden militar. Las fábricas, las manufacturas tenían que estar lo más alejadas posible de áreas de conflicto. No necesariamente primaba un criterio de valor económico. Esto cambia mucho a partir de 1972. Se desaparecen algunas hipótesis de guerra o de conflicto, y se verá que en el proceso de modernización, junto con el ingreso de las empresas procedentes de distintos lugares del mundo, también hay un criterio de localización de las empresas que tienen que ver con expectativas de rentabilidad o de competitividad a nivel económico. Las empresas comienzan a radicarse o cerca de los mercados o cerca de las zonas en donde están los insumos estratégicos, por ejemplo. Y con respecto a la agricultura, que es el primer gran avance que se da a partir de 1978, la política de responsabilidad familiar y la política de ceder una mayor cantidad de propiedades al sector privado es de un resultado extraordinario. Vean ustedes que entre 1979 y 1984, cuando China empieza a crecer a tasas superiores al 10% anual en términos de Producto Interno Bruto, la agricultura es el sector que más contribuye a ese crecimiento, el que más rápidamente crece, porque el sistema de responsabilidad familiar que se instaura implica que a partir de una cuota que el sector rural daba al Estado por un precio establecido, pactado por el Estado, todo el excedente comienza a ser libremente comercializado, y eso permite la generación de recursos y de beneficios muy grandes al sector campesino, que en parte se vuelca también al sector industrial. O sea, hay una parte de las primeras importantes inversiones que se desarrollan en China en este proceso de modernización que tiene que ver con lo acumulado en el sector campesino. Por otro lado, se instaura un régimen en el área de defensa diferente, donde comienzan a establecerse las jerarquías militares, se controlan todo lo que eran las milicias populares, se profesionaliza el ejército y se profundiza lo que habíamos visto en la primera etapa, que es el sistema científico-tecnológico autónomo. Se le asigna una gran importancia que, entre otros hechos políticos, se manifiesta cuando el Partido Comunista de China incorpora a sus filas a los sectores intelectuales, investigadores, académicos, etc. Siguiente, por favor.
Bueno, visto esto que debería ser un par de materias, vamos a revisar brevemente otro antecedente, que es el tema de la configuración de las cadenas globales de valor, que algunos lo atribuyen a la etapa final de lo que se llamó la tercera revolución industrial. Aquí hay muchas polémicas, no tiene caso en este caso particular discutirlo, pero lo que es cierto, que la cuarta revolución industrial, todo lo que tiene que ver con robótica, inteligencia artificial, nanotecnología, computación cuántica, biotecnología, Internet de las Cosas, etc., fue un factor muy importante, siguiente por favor, para la configuración de lo que se van a denominar cadenas globales de valor. Siguiente, por favor. Aquí yo puse un par de definiciones respecto a las cadenas globales de valor, que en general sí hay una coincidencia, digamos, el proceso de fragmentación y relocalización es previo a los 80 en muchas actividades, pero empieza a adquirir un carácter generalizado por esas décadas, y aquí nosotros definimos cadenas globales de valor como procesos de relocalización y fragmentación a nivel mundial. Eso incluye no solo la parte tangible de un determinado producto, también a toda la gama de servicios asociados, como es el caso de la comercialización, la distribución, la postventa, etc. Lo ocurrido en las últimas décadas del siglo XX caracteriza por la dimensión global que tomó este fenómeno al dividirse la producción en múltiples países y ocuparse cada uno de ellos una parte diferente de valor agregado. Esto es bastante conocido, no vamos a insistir mucho, solo que la siguiente, por favor. Me gustaría centrarme un momento en esta definición que parece prácticamente repetida o trivial, pero el detalle es que habla del conjunto de diferentes eslabones. En la década de los 70 aproximadamente, es la ventaja y la desventaja de ser viejo, ¿verdad? Porque nosotros en esa época teníamos una discusión sobre si se deberían llamar cadenas productivas o eslabonamientos productivos, en donde se veía que, por ejemplo, las cadenas productivas estaban más relacionadas con actividades articuladas relacionadas con los sectores provenientes especialmente de la agricultura y de algunas materias primas. Mientras que los eslabonamientos ya no se conciben como una cadena, sino como una red de relaciones. Y en ese sentido me parece que esta definición es un poco más apegada a lo que son los procesos o los encadenamientos que se dan en lo que se llama cadenas globales de valor, pero podrían también denominarse eslabonamientos globales de valor, para diferenciar lo que sería una cadena de una red. Por eso es que traté de mantener también este concepto. Siguiente, por favor. Estos procesos de fragmentación, de relocalización, pues genéricamente se llaman offshoring, otra definición tal vez más justa es outsourcing, están en esta etapa de la historia puestos en cuestionamiento, porque lo que fue la llamada globalización tuvo sectores y países que se beneficiaron mucho y otros que tuvieron, diríamos, un perjuicio de pequeño a grave. ¿Por qué? Porque muchos de los productores
no pudieron ingresar a este proceso offshoring y sobre todo muchos países quedaron fuera de esta situación. Un caso tal vez el más notorio por su importancia como primera economía del mundo es el caso de Estados Unidos. Ya en la administración Obama habían empezado a cuestionarse algunas cadenas globales de valor en cuanto a su fragmentación y relocalización, porque se empezó a observar que Estados Unidos quedaba fuera de muchas de estas cadenas y que solamente a veces se configuraban como terminales, en donde, por ejemplo, un dólar exportado por Estados Unidos en su componente tenía un montón de centavos procedentes de Corea, de Japón, de China, de México inclusive. Y entonces, como ustedes saben, en Estados Unidos hubo una actividad, podríamos decir una ralentización de la incorporación de fuerza de trabajo y una renuncia a producir gran parte de los bienes que se consumen en Estados Unidos. Esto había sido absolutamente normal, aceptado, sobre todo cuando se trataban de bienes salarios. Obviamente que las tenis vinieran de China, de Vietnam, de Camboya o de algún otro país de la región asiática y luego de África, era muy conveniente también para la propia actividad empresarial de Estados Unidos, porque entonces con un salario menor se podían cubrir las necesidades habituales de los trabajadores en Estados Unidos. Pero luego empezó esta renuncia a esas actividades productivas, empezó a generalizarse. Luego, si después por ahí tenemos algún dato, hasta en industrias que fueron orgullo y estratégicas en términos hasta del imaginario de Estados Unidos, dejaron de ser interesantes en términos de rentabilidad, de competitividad para ser producidas en Estados Unidos. Entonces, en la administración Obama empieza a haber un cambio, pero esto se acentúa mucho más en la administración Trump, con American First, la idea de tenemos que reconfigurar nuestras relaciones con el mundo desde el punto de vista productivo. Bueno, un caso claro fue la reformulación hacia el TEMEC, ¿verdad? Pero este es un solo caso. El caso más crítico fue con respecto a China, porque China comenzó a convertirse en el gran protagonista en la configuración de las cadenas globales de valor, diría, en un porcentaje altísimo de las actividades no solamente de consumo inmediato, de bienes salarios, sino lo que más preocupó a nivel de los productos, digamos, de alta tecnología. Entonces, en ese plan, la administración Trump especialmente comenzó a generar barreras por la vía arancelaria y por la vía de los porcentajes de los componentes que debían tener cada producto para ser calificado como producto, por ejemplo, de origen mexicano o de otro país. Tenía que tener un componente mayor de partes realizadas al interior del país. La pandemia tuvo otra implicación que
mostró, especialmente en el caso de Europa, pero también Estados Unidos, que los países más desarrollados no estaban preparados para asumir los retos que aparecían con esta pandemia. Y además empezó el proceso de cierres de fábricas estratégicas, demoras en las entregas de los suministros en las cadenas, y todo esto fue generando una idea que existía, pero que se fortaleció bastante, que tiene que ver con el nearshoring, o sea, que las cadenas empezaran a integrarse a partir de los países vecinos, en donde hubiera una posibilidad de armonía respecto a horarios y conocimientos y distancias, que esto se agudizó además mucho más con el encarecimiento creciente de lo que fueron los costos logísticos, particularmente todo lo que tuvo que ver con los sistemas de transporte. Se da una situación en donde los costos de containers han adquirido unas dimensiones extraordinarias, a veces superan con mucho el contenido que lleva ese container. En el último año, la guerra que se está dando en Europa, que por ahora es una guerra con dos protagonistas, pero que evidentemente tiene unas consecuencias y un conflicto previsto de mayores magnitudes, llevó también a otro principio del offshoring, que fue el friendshoring. Es decir, no basta con que sean países vecinos para generar un producto, sino que es muy importante que exista una afinidad política entre los participantes en la configuración de estas cadenas. En síntesis, siguiente por favor. Sí. Tenemos, sería una síntesis de lo que acabo de platicar. Con Obama aparecen las primeras señales de los cambios que se van a dar en el proceso de fragmentación y de relocalización de los productos para configurar un bien final. La agudización en la época de Trump, la pandemia y todas las secuelas de costos, y finalmente la guerra entre Ucrania y Rusia. Son todos como un recorrido en donde parece ser que estamos terminando un ciclo de la historia de la actividad comercial a escala mundial. Ahora vamos a ver cuánto de esto es posible y cuánto no. Siguiente, por favor. El proceso que se da en China, sería por favor la transparencia anterior. Gracias. Los chinos están trabajando este tema, ¿sí?, previendo que esta situación es posible desde prácticamente la última década. Ya en el 13º plan quinquenal, cuando hacen la reformulación por la vía de la oferta y la propuesta de Made in China 2025, donde se propone una política en donde China haga la producción de bienes y servicios con tecnología propia y cada vez con mayor autonomía. Pero sobre todo esta idea, la economía de la doble circulación o la circulación dual, que consiste en última instancia en que lo que va a garantizar
el crecimiento económico ya no es el comercio internacional, es el mercado interno. Y el mercado internacional es un complemento muy importante, muy necesario, pero la incertidumbre que ellos empezaron a observar que se daba a nivel de no solo de los mercados, sino de las configuraciones de las nuevas fuerzas políticas, inclusive el crecimiento de las posturas nacionalistas que fuera de juicios de valor, tienen también su explicación, ¿verdad? Porque, por lo que les decía, muchos países quedan fuera de los beneficios del proceso de globalización. Y otros, inclusive, están absolutamente afectados por esto, pero por razones o sin razones, los procesos nacionalistas cobraron mucho impulso en los últimos tiempos y recuerdo en algunas pláticas sostenidas en China ya hace muchos años con algunos académicos de aquel país que ellos preveían, no preveían la pandemia, no preveían la guerra obviamente, pero sí preveían que había un proceso de resistencia a esta línea de globalización que parecía que iba a quedar instalada por los tiempos, ¿no? Entonces, ellos establecen esta idea, la circulación dual, en donde del mercado interno y el mercado externo hay complementaciones, pero el definitivo, el fuerte para garantizar un sistema de crecimiento año tras año, es el mercado interno. Se preguntan, o nos preguntamos por qué no lo hicieron antes. Bueno, evidentemente China no tenía mercado interno importante. En la década de los finales de los 70 era un país extremadamente pobre. Los niveles de ingreso estaban en el orden de un par de dólares por mes, más o menos. A mí me tocó una etapa en donde ya el país tenía otras características, empezar a visitar, ¿no? Más o menos por finales del siglo pasado, principios de este siglo, y les puedo asegurar que el cambio que hubo en 15 años respecto a los niveles de ingresos es imposible de explicar, porque los salarios en muchos casos subieron en términos reales hasta 15 y 20 veces. Entonces, y además había muchas actividades desconocidas por esa época que ahora son habituales. Entonces, aunque ellos pudieran ver todo esto, en realidad la única solución que tenían era el comercio internacional. Justamente su primer proceso, que tuvo que ver con mano de obra barata, lo que fue muy criticada China por dumping social inclusive, y esto llegó hasta después del ingreso a la Organización Mundial de Comercio en 2001, fue cambiando. Ahora, por ejemplo, salario industrial bueno, pongamos, por ejemplo, una provincia como Jiangsu, cerca de Shanghái, debe estar pues un 40% más arriba o 50% que el salario industrial promedio de Monterrey, por ejemplo, que es uno de los mejores de América Latina, además. Entonces, si bien ellos veían que el depender del comercio exterior tenía sus dificultades, fue su único camino. Entre paréntesis, creo que es muy interesante lo que está pasando en México, porque a pesar de tener un mercado interno fuerte, también el comercio es un factor central, el comercio exterior. Aquí en este momento es maravilloso cómo está
creciendo desde hace por lo menos una década. Y las perspectivas que tiene. Ya vamos a ver un poquito más adelante esto. La siguiente, por favor. China tuvo a lo largo de la República Popular, o sea, en 1949, el gobierno de Mao Zedong tuvo una relación muy fuerte con las llamadas economías del tercer mundo. Hubo en ese periodo varios encuentros que fueron caracterizados como emblemáticos, y fue una alianza muy fuerte con la India, que ahora no existe, sino que por el contrario hay ciertos niveles de conflicto importantes, pero en esa época lo que fue toda la política de definición del tercer mundo, que era y qué pretensiones tenía, todo lo que fue la autodeterminación de los pueblos, la no injerencia en los asuntos internos, etcétera, fueron políticas desarrolladas desde la India y desde China. Entonces, en esa época, China desarrolló una estrategia de alianzas en donde sus principales aliados eran esos países, los llamados países en vías de desarrollo o del tercer mundo. En segundo término, los países del área del campo socialista, el segundo mundo. Y luego el primer mundo, con quienes tenían fuertes controversias que se fueron amenguando, como les expliqué, en la década de los 70, con la relación virtuosa especialmente entre Henry Kissinger y Zhou Enlai. En la actualidad, aquí tengo un modelo que está presentando un estratega chino. Está hablando de las teorías de los anillos, que es lo que rige un poco el comercio y las relaciones entre China y el resto del mundo. Y a diferencia de aquel modelo primero, segundo, tercer mundo, están hablando de un anillo fundamental que es el que une Asia Oriental, Central y Oriente Medio. Vean ustedes, esto tiene mucho que ver con la Organización de Cooperación de Shanghái actual, en donde Asia Meridional está cumpliendo un papel que era desconocido hasta entonces en el comercio y que es muy interesante para nosotros que estamos más acostumbrados a ver las actividades comerciales, los intercambios, las empresas en el plano de lo que es Occidente, Europa, Estados Unidos, incorporar en nuestra estructura de pensamiento y en nuestros estudios lo que está pasando en Asia Meridional, que es una región muy poderosa en materia de recursos naturales, pero que también está creciendo mucho desde el punto de vista empresarial y desde el punto de vista del comercio exterior, y que tiene un vínculo muy fuerte con esta Organización de Cooperación de Shanghái, que va a ser una de las alternativas, ya lo es indudablemente, pero una de las alternativas relacionadas con lo que sería la configuración de un espacio alternativo al polo de Estados Unidos y Europa, en donde esta alternativa se está planteando desde cuestiones no solamente comerciales, productivas, tecnológicas, sino también de orden financiero. Entonces, este cuadro que muestro aquí pone a lo que eran los países que en épocas de Mao eran los países en vía de desarrollo, los pone en un segundo plano, aunque algunos de estos países en vía de desarrollo también están en la región que estamos poniendo de Asia Oriental y Central. Y se mantiene una situación ambivalente con los países más desarrollados. Siguiente, por favor.
Ahora quiero volver al tema de las cadenas globales de valor y la idea de esa reconfiguración. Pues yo digo que hay que separar los deseos de las realidades. Es decir, hay muchos sectores, especialmente en Europa, también en algunos sectores de Estados Unidos, que vaticinan un rápido cambio del offshoring hacia lo que es el nearshoring o el friendshoring. Pero vean estos datos que tenemos a nivel de la industria automotriz. El papel que tiene China en este tipo de industrias es demasiado importante para pensar que se pueda hacer en forma rápida una reconfiguración de este panorama. ¿Por qué? Porque aquí están apenas los datos de producción. Pero como les decía casi al comienzo de la reunión, el tema de los componentes que son parte sustantiva de todos los productores que están debajo de la producción de China. Cada dólar producido por Estados Unidos o cada dólar producido en Japón o en México o en otros países grandes productores tienen una participación de valor agregado desde China muy importante. O sea, China no solamente es un gran productor, es un proveedor de proveedores. Entonces es un proceso muy difícil de desarticular en el mediano plazo. China, por ejemplo, siguiente por favor, no se encarga prácticamente de exportar automóviles o carros eléctricos a otros lugares del mundo, a pesar de que destina la casi totalidad de la producción al mercado interno, duplica más que duplica Alemania, pero lo más importante, exporta más que el resto del mundo íntegro. En una industria en donde, como ustedes saben, es una de las industrias más dinámicas, más importantes para los próximos años. Con respecto a las energías, a los recursos renovables, es muy parecido. Por ejemplo, yo aquí tomé un texto de David Martínez López, es un joven empresario mexicano de Monterrey con el que tuvimos oportunidad de interactuar en una plática hace más o menos un par de meses. Y entonces le preguntaban a él, por cuando empezó a hablar de los componentes de todos los productos que constituyen las energías renovables, digamos, de las partes. Y entonces uno de las preguntas que se le hizo fue, pero usted está diciendo que las empresas norteamericanas no pueden competir con las empresas chinas. Y este señor contestó, sí, pero tienen que instalarse en China. O sea, pueden competir, pero lo que no pueden por escala y por lo que es la cercanía con los suministros de todos los componentes de cualquiera de las energías renovables conocidas, no puede hacerlo fuera de China. Por ahora podrá ser, pero digo, no son procesos que dependan simplemente de la voluntad política y que de un día para el otro se puedan resolver. Son temas muchísimo más complejos. Lo mismo está pasando con el tema, la siguiente por favor, con el tema de las baterías. Bueno, el tema es redundante respecto al anterior. La siguiente, por favor. Aquí yo quería poner este ejemplo también. Hace más o menos 8 días, una declaración de la Unión Europea muy taxativa respecto a que debemos terminar con la dependencia con China porque nuestras ideas acerca de la democracia, derechos humanos, etcétera, no son compatibles con ese país. Ese mismo día,
me encuentro con esta noticia en donde dice que la demanda que hace Europa a China para buques para transportar gas licuado aumentó muchísimo. Como ustedes saben, la reconfiguración del sistema de lo que es la eliminación del gas ruso a Europa ha generado toda una forma nueva de obtener ese recurso, y los barcos que transportan gas licuado son estratégicos. Bueno, en síntesis, lo que dice aquí es que hasta el 2026 todos los astilleros chinos que se dedican a la producción de esos barcos tienen absolutamente saturado lo que es la venta. No tienen forma de producir más, están trabajando a turnos dobles. Hay un astillero, después me puse a mirar un poquito más, un astillero de Shanghai que está produciendo 18 barcos en simultáneo, trabajando las 24 horas, y tiene también hasta 2026 toda la demanda cubierta. De modo que la idea de desacoplar la economía a nivel global, a nivel de cadenas globales y sobre todo a nivel de actividades estratégicas, es muy, muy complejo porque, siguiente por favor, porque China sigue siendo el gran recipiente industrial a escala global. Siguiente, por favor, antes que se me duerman aquí los... bueno, ¿por qué siguiente? Porque quiero llegar al tema de México. Que China siga teniendo un gran poder a nivel industrial no significa que no tenga dificultades crecientes para sostener este modelo en donde es un protagonista, sin duda. Y aparece entonces México, que es una gran alternativa para radicación de empresas que pudieran cumplir muchas de las funciones que se cumplen en China. Y esto que alguna vez pasó con el norte, creo que puede pasar también con el sur de México, que como todos ustedes saben, es la zona de menor desarrollo relativo. Por eso es que en esta, llamémosle, reconfiguración siguiente, por favor, de las relaciones internacionales, hay una oportunidad muy interesante. ¿Por qué? Porque México es un país que tiene bajos niveles de conflictividad con todo el mundo, gran cantidad de convenios de tipo comercial, en general diplomáticos, muy favorables para el país, y una situación geopolítica privilegiada para ser un gran protagonista de esta época de cambios. Siguiente, por favor. Por eso yo quería, antes de finalizar, platicar con ustedes sobre este proyecto, el proyecto del Istmo de Tehuantepec. Seguramente ustedes lo conocen porque es un proyecto de antigua data, pero que está en este momento en un proceso acelerado, en donde, digamos, dos estados, y en mi caso, que vengo del estado de Veracruz, para mí es un tema que sigo con mucho interés. Dos estados que están, desde el punto de vista socioeconómico, en la región más deprimida de los dos estados. Son 2.600.000 habitantes en 79 municipios, en situaciones complejas, donde hay minorías nacionales, hay mucho para hacer, y
¿Y qué ventaja tiene la región del Istmo de Tehuantepec, a diferencia de lo que sería un lugar inmediato de transferencia de productos de un océano a otro, como en Panamá? Es que es una región que está en condiciones de instalar polos de desarrollo, áreas o zonas económicas especiales, un sistema especial de legislación que permite vincular el Pacífico con el Atlántico, Estados Unidos, con el resto de América Latina. Un punto de extraordinaria importancia para justamente sostener, recuperar cadenas globales de valor que no pueden todavía desaparecer en muchos de los aspectos de la composición de los productos que contienen esas cadenas en términos de origen, pero que sí pueden hacer que muchas empresas de origen chino, es impresionante la cantidad de empresas que están pugnando por radicarse en esta zona y en otras áreas cercanas. Siguiente, por favor. El proyecto del Istmo no lo vamos a mirar acá por razones de tiempo, pero básicamente se está trabajando en todos estos aspectos. Es un fortalecimiento muy fuerte de todo lo que es la infraestructura, no solamente a nivel físico, digamos, sino también a nivel digital. Y está avanzando muy rápido también la configuración de las zonas económicas especiales, tanto a nivel de Salina Cruz como en Coatzacoalcos. El puerto de Coatzacoalcos ya está prácticamente reconfigurado como un puerto de aguas profundas. Entonces, Salinas va un poco más demorado, pero se está avanzando rápidamente en esto. Y quiero destacar aquí que también ya están definidos, siguiente por favor, están definidos los que se llaman los polos de desarrollo en la región del Istmo, en donde, como ven ustedes, desde aspectos relacionados con la química petroquímica, metal mecánico, agroindustria, logístico, etc. Es muy interesante porque creo que no queda prácticamente ninguna actividad económica sustantiva que esté fuera de estos polos de desarrollo. Entonces, empresas interesantes porque también empresas norteamericanas en una cantidad importante están trabajando para localizarse. El otro día estaba escuchando alrededor de ya 1.500 millones de dólares de empresas de origen norteamericano. O sea que este istmo puede convertirse en un gran polo de desarrollo para todo el país y especialmente para el área de menor grado de desarrollo, porque es un proyecto que irradia mucho hacia el sur y sudeste de México. Nosotros tenemos el día jueves una reunión con COMCE en el puerto de Veracruz, en donde este es uno de los temas a tratar y donde va a haber empresarios de 9 provincias, en donde entonces quiere decir no es una quimera, sino que es algo que puede materializarse en el corto plazo y que depende en gran medida también de esa decisión de China que ve a México como una gran alternativa para superar muchas de las restricciones que tienen, sobre todo en el mercado americano. Pues de mi parte, comentarios finales. Entonces, el protagonismo de China en las cadenas globales de valor va a continuar, por lo menos en aquellos productos o servicios que no se caracterizan como riesgos para la seguridad nacional de otros países, es decir, independientemente de los deseos, están los hechos y también que para China, México juega un papel sustantivo en la permanencia de ciertas cadenas globales de valor por su situación geopolítica,
sus posiciones no confrontativas con respecto al resto del mundo y por ofrecer áreas como el Istmo de Tehuantepec, que tienen todas las condiciones propicias para interconectarse con todo el mundo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor. Vamos a cambiar un poquito la dinámica para que los jóvenes premiemos su atención y sobre todo su postura de mantenerse aquí en la conferencia, ¿no? Les voy a hacer 4 preguntas, una por cada persona, quien decida responder. Aquí el doctor nos va a decir si está en lo correcto o no. ¿Vale? A ver, ¿quién me menciona uno de los 4 sectores de la modernización china? Hablaron de 4 sectores de la modernización china. Bueno, agricultura, ¿quién dijo agricultura? Ahorita que bajemos, te ganaste un libro, ¿no? ¿Ok? Y sin darle todavía la pregunta, pero aquí el compañero se me quiso adelantar, no le dices aquí una de las 10 tecnologías de la revolución industrial. La acabas de decir. Biotecnología, correcto. Otro libro para el compañero. A ver, y aquí es para los que les he dado clases, incluyendo a los de tercero. Aquí está Blas, a las de la maestría, ya está Priscila, a mis jóvenes del primero A y B, que son mis grupos consentidos. A ver, ¿qué es una cadena global de valor? ¿Abraham? Ahí la llevas, ahí la llevas. De la presencia, bueno, la fabricación de las cosas, pero en otras partes que no son del mismo país, pues, como la cadena de valor, pero llevada a nivel global. Exacto, correcto. Otro libro para Abraham. Eso. Y una pregunta capciosa, pero a ver si pusieron atención, ¿eh? ¿De qué universidad nos acompaña el doctor Aníbal? Adelante. ¿De qué universidad nos acompaña? Lo presenté yo. Él dijo y habló de un proyecto y al final creo que ahí está. El primero que se lance. ¿Sí? ¿No? Blas, sale al quite. Bueno, la Universidad Veracruzana, correcto. Bueno, aquí se va el 4.º libro, ¿eh? Pero es la importancia de poner atención. Si ya están aquí, hay que poner atención, ¿no? Brevemente, doctor Aníbal, pues darle las gracias. No sé si algún compañero quiere agregar alguna pregunta. Ahora sí les voy a dejar que lo hagan ustedes. Omar, te veo con toda la intención. Adelante. A ver, pregúntele usted. ¿Qué caracteriza al proceso de modernización? Dijeron uno de los componentes, cambios en la agricultura. ¿En qué otros temas? Muy bien. Por parte de los estudiantes, ¿no? Cuando el gobierno obviamente incentiva a los estudiantes a investigar, a ser científicos, y eso moderniza el país, hace que los medios de producción sean más eficientes, más innovadores, y es por eso que China hoy es China. Industria, tecnología y seguridad. Muy bien, avance. La Universidad Autónoma de Baja California Sur, a través del Departamento Académico de Economía, otorga la presente constancia al doctor Aníbal Sotel Allende por haber presentado la conferencia titulada La modernización de China y su protagonismo en las cadenas globales de valor.
dentro del marco de las actividades de la Semana de Economía. La Paz, Baja California Sur, a 25 de octubre de 2022. Sabiduría como meta, patria como destino. Bien, les agradecemos su presencia. Por aquí la maestra Sara Romero nos va a dar las siguientes indicaciones. No, usted también.